años decía, "Esto creo que Se tiene está poniendo candente, ¿no? está muy candente". Básicamente mi empresa se dedica a la integración, ¿vale? De las energías renovables en el mundo futuro que nos esté, ¿vale? Energías de origen renovable. ¿No? Y la transición de combustibles fósiles a energías renovables. Este es quizá uno de los puntos que más ganas teníamos de coger de la entrevista. Sabemos que íbamos a hablar de esto Sí. y al final, a día de hoy, todavía hay personas que piensan que el cambio climático no es una realidad. Entonces, Ujú. ¿es una realidad? ¿No es una realidad? Sí, es una realidad, el cambio climático es una realidad. De hecho, ¿Cómo se mide el cambio climático? la gente cuando habla de cambio climático, o sea, yo lo primero que me gustaría para la gente es, o sea, cuando tú Ah, dices, bueno, si te quieres poner sí, cerquita, bueno, sí, no sí, tampoco te pongas tan cerca, pero que se te escuche porque yo creo que esto es vale. bastante importante. Lo más importante es que la gente pues tenga un poco la mente abierta y que escuche a fuentes de verdad científicas de este tema. Y por ejemplo, yo si tengo una avería en mi casa, en la tubería de mi cuarto de baño, no voy a ir a un economista a que me la arregle, de un fontanero, porque yo soy ingeniero y no tengo ni idea de eso, pues yo voy a un fontanero que me la Vale, arregle. pero no habría quien te podría decir que el fontanero necesita que tengas una avería. Vale. Pero, ¿qué gana la comunidad científica internacional? Porque es que ya estamos hablando de que la comunidad científica internacional Es unánime. es unánime en este tema. O sea, Habla a lo mejor tres o cuatro frikis que no. efectivamente, tú me dices, no, pero es que @scientist783 de Twitter dice tal. No, perdona, @scientist783 de Twitter no sé quién será ni cómo será, pero tú, por favor, lee revistas científicas de verdad, canales científicos de verdad, y eso es unánimo. O sea, el cambio climático es completamente, de hecho, es lo que estamos hablando. El clima no es lo mismo que temperatura. La gente dice, no, pero es que en Sevilla siempre ha hecho calor. Eso. La gente dice, en Sevilla siempre ha hecho calor. Cambio, cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de temperatura. No, para nada. La temperatura, cuando se mide la temperatura, es muy localizada, ¿vale? Y a corto tiempo. El clima no. El clima es de forma bastante regional, ¿vale? A gran escala y durante mucho tiempo. Ya no de meses, sino de años. Y se va midiendo, ¿vale? La temperatura se mide, pero a gran escala, ¿vale? Y entonces, ¿A gran escala qué te refieres? En largos periodos de tiempo, en largos periodos de tiempo y en grandes zonas geográficas, no solo en Sevilla. ¿vale? Y lo preocupante entonces es que la temperatura media del planeta, entiendo, aumente cada tiempo largo, imagino, 5 o 10 años. Vale, voy a dar un dato, ¿vale? En este tema es porque además el cambio climático, ¿vale? No solo existe, sino que además está provocado por el ser humano. Esa es otra de las cuestiones que quería Y entonces, preguntarte, porque hay gente que piensa que, bueno, sí, que hay un cambio climático. Ya no se habla de calentamiento global, no sé por qué, ujú, porque realmente sí parece que la temperatura del planeta suba, suma, sí, eso ya al final la gente, pues más o menos, pues lo ha aceptado. pero se habla más bien de cambio climático. Sí, Entonces hay gente que tiene personas que tienen dudas de si, bueno, al final el ser humano es el responsable de esto, que también lo entiendo, porque al final sí, sí, yo entiendo que la gente... Pepito Gómez, que coge el coche, su coche diésel, que además es un 1200 que tiene el pobrecito 65 caballos, y lo coge 10 minutos para ir a trabajar, pues normal que Pepito Pérez diga, yo soy el responsable del cambio climático. Es normal que lo piense y es así, es normal. Evidentemente, es una... O sea, Pepito Pérez, pues probablemente... Pepito Pérez, por poner un nombre, la contribución que tenga al cambio climático es mínima, pero al final Ya en suma, en ¿verdad? la suma y los grandes responsables pues son, sobre todo los que más contribuyen al cambio climático son las empresas, las grandes empresas estadounidenses y China, americanas y chinas son los que más contribuyen. Parece ser que ahora ya se han puesto un poco las pilas y se han dado cuenta del problema. Ya te digo, o sea, Me ibas a dar un dato, ¿verdad? sí, te voy a dar un dato del cambio climático, ¿vale? Para que veas por qué además es consecuencia del ser humano, ¿vale? Y eso es, la gente te dice, no, pero es que la Tierra se ha calentado a lo largo de que existe muchas veces y después se ha enfriado, se ha calentado, se ha enfriado. Sí, sí y no. Eh, Cuando ha habido calentamientos globales a lo largo de que la Tierra es tierra, ¿vale? Eso se puede, lo podéis buscar.
son sobre todo en zonas más al norte o sea, del hemisferio norte, en plan, al norte de Europa, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, todas esas son las que de verdad, pero hay mucho, o sea, cuando ha habido calentamiento global a lo largo de que, estamos hablando que la Tierra tiene, ¿cuánto era? No, 4.500 millones de años, una barbaridad, o sea, Sí, vale, pues ha habido calentamientos globales, pero han sido más localizados en zonas grandes, ¿vale? Amplias, pero no en todo el planeta Tierra. Desde hace 150 años, que además coincide con la primera revolución industrial y demás, y ya pues la gente empezó a emitir gases de efecto invernadero, el calentamiento global, el clima, la temperatura ha subido en estos 150 años en el 98% de la superficie terrestre. El 98% de la superficie terrestre ha experimentado en estos 150 años un crecimiento de su temperatura a lo largo de los años. vale. ¿Y de cuánto es Pues ese incremento? vale, el dato, No sé si más en o menos torno, así. o sea, en la cifra, la ¿Podría escuché, ser un grado, sí, medio grado? un grado, cerca de un grado. Parece poco, pero es una barbaridad. Ten en cuenta que esto es una media de todo el planeta, y hay zonas en las que más, zonas en las que menos, pero al final es una barbaridad. Vale, ¿y es pronto o es tarde? Es tarde, ahora mismo es tarde. Es tarde. De hecho, voy a dar otro dato, existe un país en el Pacífico que se llama Kiribati, un país que son un conjunto de pequeñas islas, ¿vale? Debo decir que seguro que Mardini conoce al delantero centro Pues, del rival. posiblemente diría que existe un jugador llamado Guangzhou, no sé qué, que jugaba en el... no sé. Pues sí. Pues ese país, lamentablemente, dentro de 10 15 años no existe. Porque va a ser el primer país que desaparezca completamente Por la subida, me imagino, del nivel del del mar. Y ya está habiendo repatriaciones a Australia y Nueva Zelanda de muchos habitantes de ese país, Pacífico, ¿verdad? del Pacífico. Va a ser uno de los primeros, pero no va a ser, o sea, no va a ser el último, ni mucho menos. Y estamos hablando de 10 15 años. 10 15 años no es tanto. 10 15 años es bastante poco. Sí, 10, 15 años esperemos estar vivo para verlo. Esperemos estar vivos. A ver, yo creo que sí, que en 10 15 años estaremos vivos. No sé en qué condiciones, pero para que vea un poco o sea, el cambio climático y que de verdad es real, en serio, que es lo que tú me estás diciendo. Bueno, y si los científicos quieren crearte, como tú has dicho, esa avería para Bueno, que que... no pienso que los científicos quieran No, crear. no, es algo que puede pensar la gente, ¿no? Pero de verdad tú vas a poner de acuerdo a la comunidad científica internacional de todo el mundo. O sea, pero ¿qué ganan los científicos que ganan con esto? De hecho, otra cosa que puede hacerle pensar a la gente de verdad. O sea, económicamente el cambio climático no es viable. A ningún gobierno ni empresa grande del mundo le interesa que haya cambio climático. A ninguno. ¿Qué consecuencias puede tener el cambio climático a largo plazo? O a medio plazo, mejor dicho. A medio plazo, De pues aquí a 2050, que entiendo que, según me estoy informando recientemente, es el tiempo que tenemos para hacer que este cambio climático mm, no sea, para decirlo de forma burda, para que no sea una jodienda para la vida de los seres vivos en el planeta. Es algo tolerable. Eh, yo considero que, bueno, considero y también he leído, trabajo o sea, en este ámbito, creo que estamos a tiempo todavía de que pueda ser tolerable, como tú dices, y que podamos vivir bien, ¿vale? Pero hay que ponerse las pilas y si no, y si ahora mismo no empezamos a trabajar, que ya se está empezando a trabajar, es lo que te iba a decir, digo, que ya los países quieran ponerse a trabajar e invertir pasta y perder dinero, no solo países, sino grandes empresas, en revertir ese, no revertirlo, pero sino amortiguarlo y ese cambio climático, porque de verdad tienen mucho miedo, porque van a perder mucho dinero. O sea, en lo que de aquí a 2050 como tú dices, Pero sí. ¿por qué perderían dinero? Entiendo que moriría mucha gente. Ah, no, por la inversión económica que conlleva el quitarnos los combustibles fósiles. ¿Vale? El cambio climático se produce porque vamos a Emitimos gases de efecto invernadero. efectivamente, gases de efecto invernadero. El principal es el CO2, hay otros, ¿vale? Pero el principal es el CO2, ¿vale? Y una de las principales formas de mitigar el efecto invernadero es generar energía a partir de combustibles fósiles, que es muy barato, es súper
Lo tenemos muy estudiado. Lo tenemos muy estudiado, ya hay un montón de infraestructura. Entonces tú dices, bueno, y me voy a gastar yo dinero. Eso es lo que decían hace 20 años. Hace 20 años decían, Pero ¿por qué ahora sí se gastaría en el dinero? porque, ¿Qué miedo tiene? porque están viendo que no les va a quedar más con el para empezar. Se va a acabar. O sea, de hecho, estamos, o sea, las reservas de carbón, petróleo, pues son limitadas, se va a acabar, o sea, llegará un momento en el que no haya. Y también porque el clima del mundo, o sea, el clima del planeta Tierra, pues está cambiando y eso va a provocar que es que hay imágenes que dan miedo, pero que son imágenes de verdad, que es que probablemente en 2050 a lo mejor parte de la península ibérica ya no existe. Estamos hablando de parte de la costa del Mediterráneo, del Océano Atlántico, no existe. Em, Eso, o sea, y ya están viendo hace 20 años, pues decían, bueno, o sea, miraban un poco para el lado, pero ya lo están viendo que, bueno, que es que eso no está tan lejos, porque eso probablemente lo vivamos nosotros, o sea, seguramente lo vivamos. Entonces, pues, y que cambie el clima, o sea, que cambie el clima, además es, por ejemplo, porque tú dices, bueno, pero también hay olas de frío. Es que las olas de frío también están producidas por el cambio climático, porque además el cambio climático que cambie el clima está provocando alteraciones en la atmósfera y en los vientos. En los flujos, en la salinidad del agua. Efectivamente. Hay una película que va sobre eso. Yo no sé qué rigor científico tendrá, pero es la de, ¿cómo se llama? El día de mañana. ¿Sabes? Pues te digo que el protagonista, Sí, la he visto, pero ahora mismo no caigo. uno de los protagonistas, el que yo le digo el que no es Jared Leto, el que hace de Donnie Darko, tío, no me acuerdo de, Ah, sí, Jay Gyllenhaal, ¿no? Bueno, no me acuerdo del sí, nombre, el que hace de Donnie Darko. vale. Y, y ella habla un poquillo del cambio de la salinidad, de las corrientes, verdad, pero que al final es consecuencia del cambio climático. Lo que se produce es una tormenta que produce un enfriamiento increíble, pero al final es consecuencia del aumento de la temperatura media del planeta. Así es, así es. Es que el aumento de la temperatura media del planeta, que de hecho hasta los Simpsons lo dice Lisa Simpson en un capítulo. Mira Lisa, Homer, le dice a Lisa, mira Lisa, tu famoso cambio climático, porque está nevando en un sitio donde nunca haya nevado. Le dice, pero papá, es que eso, es que el cambio climático no es que haga más calor, es que eso es lo más simplista que hay, es que el cambio climático también provoca que nieve en sitios donde no ha nevado, por lo que tú dices, por las alteraciones del clima. Ujú. Y entonces, pues eso es peligrosísimo y hay mucho miedo porque además se acaban los combustibles fósiles, hay peleas políticas de distintos países, como por ejemplo en este caso Rusia, te corta el gas y ahora que las empresas que estén en Europa, ¿qué tal? Ahora como si no tenemos combustible para generar electricidad, ¿cómo ponemos en marcha la maquinaria para mi fábrica, por ejemplo? O sea, es que depender también de combustibles fósiles, pues tiene estos problemas y entonces, pues bueno, pues ya los países y las grandes empresas han dicho, es que eso es una de las razones, ya más que creer a los científicos, cree de verdad la preocupación de la gente que quiere ganar dinero, que diga, voy a invertir dinero, voy a perder dinero, porque me estoy viendo que Que no hay otra manera. no hay otra manera, es porque de verdad es algo que pasa, pero No, ya. le ven las orejas al lobo. Vale. Vamos tarde precisamente por eso, porque hace 20 años económicamente pues no interesaba, ahora ya sí y vamos a estar. Vamos a estar.